Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de nuestra materia de Sagradas Escrituras de la Escuela de la Fe. De verdad es un gusto poder compartir con ustedes a través de estos medios esta posibilidad de seguir profundizando a pesar de la contingencia que se nos está suscitando a nivel nacional. Pues bueno, seguimos transmitiendo y seguimos compartiendo experiencia de fe, gracias a Dios, a través de estos medios, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar en la primera instancia encomendándonos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites profundizar en tu misterio a través del estudio de la Sagrada Escritura. Permítenos entender sobre el manejo de la Escritura, de la Biblia, para que pueda trascender en nosotros tu palabra y, como bien dice la misma Escritura, sea una espada de doble filo que penetre en lo más hondo del corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, compañeros, la sesión que vamos a abordar es la sesión número 5, es la sesión que teníamos pendiente y evidentemente después de esta sesión ya también podrán resolver su examen de los temas correspondientes de la sesión 1 a la sesión 5. Muy bien, el manejo de la Biblia. Pues la Biblia, como bien hemos venido abordando a lo largo de este caminar en las 4 sesiones anteriores, es un conjunto de libros. La Sagrada Escritura es un conjunto de libros que comprende dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, 46 libros, y el Nuevo Testamento, 27, un complejo total de 72 libros. 72 libros. Muy bien. Entonces, hoy por hoy nos toca profundizar en esta sesión el manejo de la Biblia. Es una temática muy sencilla, es una temática a asumir de manera muy rápida. Entonces, pues vamos a abordar los puntos esenciales y medulares de esta sesión. En la página que nos propone aquí nuestro manual, en la página 45, ¿verdad? En la parte introductoria nos dice: la Biblia está dividida en dos partes fundamentales, en la parte del Antiguo Testamento, que comprende los 46 libros, y en la siguiente página nos aborda los 27 del Nuevo Testamento. Los 46 libros están distribuidos de tal manera que se nos dice que son los 5 del Pentateuco, los libros históricos, los libros didácticos, los libros sapienciales, los libros proféticos. Por otra parte, el Nuevo Testamento, integrado por 27 libros, consta de los 4 evangelios, cartas, un libro histórico, que en este caso viene a ser el libro de los Hechos de los Apóstoles, y el libro profético, que es el Apocalipsis. La clasificación de los libros, como ustedes pueden ver bien en su manual, nos lo pone de manera ya muy puntualizada. En el Pentateuco, los libros históricos, qué libros comprenden los históricos, cuáles los didácticos, cuáles son los proféticos, cuáles del Nuevo Testamento, los que acabamos de mencionar. La división interna, como bien aquí nos propone nuestro manual, ¿verdad? La división interna en capítulos y en versículos. La división de los capítulos y los versículos es un recurso didáctico. Muy bien, es un recurso didáctico y por tal razón es incluido de manera posterior para facilitar la localización exacta de los textos. ¿Okay? Es importante señalar porque pues, los papiros, los antiguos rollos y todos aquellos textos de la antigüedad pues estaban descritos en un solo orden. Son los capítulos y los versículos los que nos van a ayudar a unificar las referencias, las citaciones entre todo este gran complejo de libros, para que así podamos tener de manera más didáctica, más pedagógica, la enseñanza de la Iglesia a través de la Escritura. La división actual de toda la Biblia fue una obra gradual, evidentemente, pero la primera división, aproximadamente hacia el año 1220, fue por obra de Stephen Langton, un teólogo cardenal de obispo de Canterbury. ¿Okay? Entonces, aproximadamente hacia el año 1220 se empezaron a dar los primeros destellos de esta división
de la escritura, ¿verdad? Es hasta el año 1528 más o menos, es hasta ese año, cuando Santiago Pagnini publica en Lyon una edición subdividida en frases más cortas. Evidentemente, si la primera de Stephen Langton eran divisiones más, perícopas mucho más grandes, versículos mucho más extensos, lo que hace Santino es subdividir en frases más cortas en un sentido más o menos complejo. Esos son los versículos que actualmente nosotros tenemos en nuestras escrituras. Posteriormente, hacia 1551, en el texto nos los propone, es el editor Robert Etienne quien ratificó y completó estos argumentos de subdivisión, no solo de Stephen Langton, sino de Pagnini, ¿no? Entonces viene a ser una concentración ya más completa, más concienzuda y más trabajada de la obra didáctica que la Sagrada Escritura nos propone. Entonces, finalmente será hasta 1592 con el Papa Clemente VIII, quien hizo publicar una nueva versión de la Vulgata con la ya generalizada división de capítulos y versículos. Entonces, 5 puntos muy importantes a tener en consideración, 5 puntos muy importantes para tener en consideración para el manejo de la escritura o para estas famosas preguntas de si mi Biblia católica, si mi Biblia es católica, no es católica, si es protestante o no es protestante, ¿verdad? Un primer punto es tener la primera referencia, la Biblia Vulgata. La Biblia Vulgata es nuestra referencia para las demás escrituras después de ella hasta nuestros días. La Vulgata no va a ser otra cosa más que la concentración de la Biblia de los 70, esta Biblia griega que a su vez esta recoge los escritos del Antiguo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento. La Biblia de los 70 viene a ser un compendio de los textos masoréticos, de los textos que pudiéramos llamar Antiguo Testamento para la cultura judía y de la experiencia de los apóstoles después de Jesucristo, el Nuevo Testamento. Evidentemente, esta concentración que se dio en griego en la Biblia de los 70 dio paso después a la traducción a la Biblia Vulgata tras la expansión del imperio romano. Entonces, de ahí es donde tiene nuestra originalidad, nuestra Biblia católica. Segundo rubro a considerar en el manejo de la escritura, el hecho fundante de la Sagrada Escritura es el canon el Código de Derecho Canónico, el canon 825. El canon 825 es quien nos aborda de manera muy concreta el manejo y sobre todo bajo qué edición, bajo qué respecto una Biblia cumple con los lineamientos que la Iglesia nos propone. Tercer rubro. ¿Cómo sé si mi texto sagrado, si mi Biblia que tengo aquí en casa es fidedigna, si es católica o si es de otra denominación? 2 sencillas razones. La primera, que tenga el sello del Nihil Obstat, o la segunda, el imprimatur o imprimi potest. ¿Qué es el Nihil Obstat? Que no hay obstáculo, no tiene obstáculo este texto para haber sido publicado. O que la gran mayoría lo tiene, es el famoso imprimatur. Se puede imprimir. Cualquiera de estas dos, o a veces trae las dos, nos da para nosotros, en nuestras Biblias católicas, la certeza de que ese texto cumple con apego estricto a la doctrina católica y puede ser leída en una casa, en una familia católica. Evidentemente, si tú eres católico, necesariamente tendrías que tener una Biblia en el mismo orden. Y cuarto punto, ¿qué traducciones aprobadas hay en la iglesia? ¿Hay traducciones aprobadas? Evidentemente sí. ¿Cuál puedo tener? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? No hay ni peor ni mejor, porque a fin de cuentas el contenido de una Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Así que no hay
evidentemente un más, menos, un mejor o un peor. Evidentemente, pudiéramos decir que la primera traducción aprobada después de la Vulgata, evidentemente, es la Nácar Colunga. La Nácar Colunga en su primera edición es de 1944, así que la originalidad en traducción aprobada, la Nácar Colunga. Luego viene de manera posterior la Biblia de Jerusalén de 1967 aproximadamente. La tercera traducción, que es la Biblia de Latinoamérica, que es casi la gran mayoría de nuestras familias que todos acogemos una Biblia en Latinoamérica porque es un lenguaje común, un lenguaje pues ya más cercano a nosotros. Ya posteriormente a ellos pues viene la Biblia del Peregrino, la Biblia de Navarra, la Biblia de jóvenes, la Biblia de niños, pero tener muy en cuenta, tener mucho la consideración al respecto de que cumplan con el Nihil Obstat o el Imprimatur, ¿verdad? Al respecto, un quinto punto y ya muy concreto al respecto, la parte que nos propone aquí también nuestro manual. La principal diferencia entre una Biblia católica y entre una Biblia de otra denominación. La Biblia católica tiene un complejo total de 73 libros. Muy bien, son 73 libros en total los que completan nuestro conjunto de libros llamados Biblias, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Una Biblia protestante contiene 66 libros, evidentemente sabemos que quitan 7 y son los 7 que ellos consideran apócrifos o deuterocanónicos. ¿Por qué los consideran así? Porque es una doctrina para ellos que nosotros hemos asumido como una doctrina de verdad y que si ellos la asumen como una doctrina, dejan por entresentado que descartan todo lo que su fundador ha dicho, ha desterrado o quizá no les ha propuesto, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué libros son en este orden los 7 que ellos descartan y que nosotros tenemos incluidos en nuestra canonicidad? El libro de Tobías, el libro de Judith, primero y segundo de Macabeos, Sabidurías, Eclesiastés o Sirácides, Baruch, son los libros que ellos descartan. ¿Bajo qué doctrina y qué doctrina es la que regularmente no asumen? La doctrina del purgatorio, no creen en el purgatorio, y el rezo a los difuntos, ¿verdad? Las imágenes y todo este tipo de discrepancias que podemos tener entre hermanos de otra denominación, pues aquí es donde se pone de manifiesto. Bajo este fundamento de que ellos, si admiten estos libros, estarían echando por tierra la doctrina a la cual viven, la cual asumen, la cual profesan y predican. Una principal Biblia es la que más han trabajado ellos en el respecto, es la Biblia de la Reina Valera. La Reina Valera es evidentemente una Biblia editada por dos ex sacerdotes, ¿verdad? El primer sacerdote que es de apellido Reina y el otro que es de apellido Valera, ¿verdad? Entonces, el primero hizo sacerdote de apellido Reina hizo la Biblia del Oso y el otro ya dio una actualización a esta Biblia del Oso y por tal motivo sale lo que hoy por hoy ellos tienen como la Biblia de la Reina Valera, ¿ok? No es que haya sido una reina valerosa y generosa, no, sino que ya ahora, sabiendo la historicidad al respecto, pues sabemos que tienen su raíz más profunda en el compendio de dos sacerdotes que se dedicaron a profundizar y también a descartar ciertos libros al respecto. Ya como último dato que podemos abordar al respecto de la división de la Sagrada Escritura para poder leer las referencias de los libros, ¿verdad? Sabemos que están abreviados. Podemos distinguir entre un mismo libro anteponiendo números. Por ejemplo, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, ponemos el 1 y el 2. Primera y Segunda de Reyes, ponemos 1 y 2.
y así con diferentes libros que sean del mismo autor. De igual manera, podemos agregarle ya no solo capítulo, porque antiguamente se hacía así. Por ejemplo, Segunda de Reyes 2, Reyes, capítulo segundo, se ponía la palabra capítulo. Entonces hoy de manera sucinta, 2, que es el libro 2 de los Reyes, Reyes en abreviatura Re, y el número 5. Cuando lo leemos es Segunda de Reyes capítulo 5, ya cuando lo podemos verbalizar. Posteriormente sabemos que la coma es la separación entre un capítulo y un versículo. El punto se utiliza para significar la preposición y. Éxodo, 5.7. Éxodo 15, capítulo 5, versículo 5 y el versículo 7 en este caso. El punto y coma se utiliza para separar una cita de otra. Cuando tú quieres en un mismo texto citar diferentes libros, a lo mejor los 4 evangelios, de manera sinóptica para referenciar una misma cita, bueno, pues aquí viene, por ejemplo, una comparación. Lucas 5,6, 2 punto y coma, Juan 3,4. Entonces, porque estás haciendo una citación de 2 libros distintos y le sigues poniendo la misma referencia. El guión seguido a otro capítulo, a otro versículo, pues da la referencia de que se va a leer del capítulo, por ejemplo, Juan 17, 7:21, en el texto nos lo propone. El ejemplo sería el libro de Juan, el capítulo 17, versículos del 7 al 21. Entonces, ¿qué diferencia podemos encontrar entre el guión y el punto? Es que uno nos hace la referencia de leer desde este número hasta el que marca, y la otra referencia es leer ese número y el consecuente. Las letras S o S van a significar, después de un número, que se lean los siguientes capítulos. Por ejemplo, Filemón 5 y a un costado SS, Filemón 5 y siguientes. La letra P nos envía a los paralelos. Este es cuando en un texto bíblico nos lo podemos encontrar, o en su defecto en algún escrito como el que tenemos nosotros aquí presentes, podemos vislumbrar este argumento. Sin embargo, la parte de los paralelos la podemos encontrar en nuestras Sagradas Escrituras. Si abrimos nuestra Biblia, en los paralelos podemos ver en las partes de las costillas las referencias al respecto de la citación entre la misma Sagrada Escritura. Muy bien, concluyo recordando. La Biblia consta de 73 libros, dividida fundamentalmente en Antiguo y Nuevo Testamento, y la división de la Biblia para practicidad, para leer y localizar unificadamente las referencias, tenemos a los versículos y a los capítulos. Muy bien, hermanos, son 5 preguntas, son 5 preguntitas muy concretas para que después de este momento podamos profundizar en nuestro examen, podamos resolverlo, y al momento vamos a tener nuestra nota, nuestra calificación. Muy bien, de antemano muchísimas gracias, espero haber sido muy concreto, muy sucinto al respecto, y quedo de sus atenciones. Estaremos viéndonos a través del grupo de WhatsApp que ya se ha creado, a través de ese grupo de WhatsApp, para que podamos trabajar las referencias necesarias, las informaciones, las dudas y todo lo que sea respecto al trabajo de equipo que podamos llevar. Agradecemos a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga.